Bueno, como les decía, soy Alexander Arias. Hoy les voy a hablar un poco, voy a tratar de introducirlos sobre el concepto del ACA, o bueno, en español, análisis de criticidad de activos. Es un acrónimo que fácilmente se traduce también del español al inglés, ¿sí? Eh, bueno, esto es un poco como del contexto de dónde viene esta metodología, ya que está estipulada y tiene unas condiciones de operación o de desarrollo para que pueda generar resultados, ¿no? Entonces, simplemente el análisis de criticidad se define como este proceso de asignar los activos, de asignarle a los activos una calificación de criticidad o una valoración, ¿sí? ¿Esto en qué? Pues en función de su riesgo potencial. Esa palabra es clave. ¿Por qué? Porque este análisis no lo vamos a hacer cuando ya un evento sucedió, ¿sí? No sería apropiado, no sería la metodología correcta o más indicada, ¿sí? Justamente lo vamos a hacer teniendo todos los activos de la organización o los equipos ya priorizados bajo un estándar que se genere dentro de nuestra empresa o nuestra organización, con una matriz en la cual acordamos desde la alta gerencia y los diferentes equipos de trabajo para darle desarrollo en sus diferentes categorías y asimismo analizar el riesgo conforme a una probabilidad estipulada y a una consecuencia. Bueno, eh, por eso es que es muy importante entender que el concepto del riesgo se define como ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto está estipulado ya en la ISO 31000, que es el estándar que nos guía en todos los conceptos de riesgo, ¿sí? Eh, y también es clave decir que es la puerta de entrada a todos los análisis de aquellas metodologías, como lo son el análisis de FMEA o efectos el modo de efectos de falla, el RCM, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿sí? Ya sea el RCM2 o el RCM3, que es una tendencia, podríamos decir que muy reciente, del 2018, y asimismo la inspección basada en riesgo, o el RBI. Bueno, entonces, vamos a profundizar un poco más en la importancia de la, de la criticidad como tal y del ACA, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente se escucha acerca de la criticidad y tratando de realizar diferentes estudios o análisis internos o comités para mirar cómo priorizamos estos activos. Digamos que tenemos unas vertientes muy grandes, una en la parte de factory o de manufactura de industria, que están muy alineados con el concepto japonés del TPM, ¿m? Todo lo que es el Six Sigma, el Lean Manufacturing, bueno, Green Belt, bueno, todas estas clasificaciones y metodologías que muchos de ustedes pueden conocer. Asimismo, tenemos otra vertiente muy grande. Estamos hablando dentro del concepto de equipo rotativo, ya sea estático o dinámico, ¿sí? Y es todo lo que va alineado como al mantenimiento centrado en confiabilidad. Entonces aquí es súper clave tener en cuenta el CBM o mantenimiento basado en condición, y a su vez el RCA, ¿sí? Que es el análisis de causa raíz. Con este damos una alta prioridad a identificar las fallas conforme a diferentes estructuraciones que hacemos para llegar a esa causa raíz, ¿sí? Es por eso que la criticidad juega un papel, pues yo diría que importantísimo en casi todos los tipos de mantenimientos o en metodologías o estructuraciones que estemos desarrollando dentro de nuestra empresa, organización, o asimismo el servicio que estemos brindando a un cliente, ¿sí? Y todo esto, pues, simplemente se reduce al riesgo validando en la criticidad de cada activo
ese potencial que puede llegar a tener, ¿sí? Por eso es que este análisis de criticidad de activos o análisis de criticidad de riesgo nos permite potencializar en medio de la operación qué tanto nos llegaría a impactar conforme la tolerancia que determinamos en nuestra matriz y cómo podría llegar a ser este daño de perjudicial o no, o este riesgo en medio de la incertidumbre. Asimismo, comprender que en ese primer instante lo que estamos es teniendo el concepto de ese riesgo o de ese análisis de criticidad sin mitigar, ¿sí? Hasta ahí es clave de ese concepto. Tener en cuenta que vamos a mirar que estamos analizando sin mitigar el riesgo, ¿sí? Bueno, el análisis de criticidad de activos debe ser esa primera puerta de entrada cuando empezamos a estructurar en nuestra organización la gestión del mantenimiento, ¿sí? Que más adelante, si la logramos desarrollar bien y la integramos con toda la estructuración de la empresa, nos puede llevar a la gestión de activos, ¿sí? Es clave no confundir y tal vez no vender o no hacer un falso concepto de que todo lo que es asociado a mantenimiento es gestión de activos, porque no es así, ¿sí? La gestión de activos contiene parte del mantenimiento dentro de la estructuración de lo que es gestión de activos físicos, tangibles, ya sean o intangibles, pero pues la gestión de activos es otro concepto mucho más global al que es la gestión de mantenimiento, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos esta puerta de entrada que debe ser el ACA, el análisis de criticidad de activos. El ACA debe ser ese primer estudio o primer paso para en verdad llevarnos a validar si vamos a desarrollar una metodología un poco más estructurada, la cual nos implique más inversión en tiempo, en personal, en logística, en todos los recursos que se requieran conforme al impacto o riesgo potencial que identifiquemos, ¿sí? Es por eso que ese análisis de criticidad, pues, es una herramienta clave, o podría decir que la mano derecha de todos los ingenieros de IMC, ¿sí? Entiéndase IMC como ingenieros de integridad, de mantenimiento y confiabilidad, u asociados, porque también en la parte de proyectos puede tenerse en cuenta este concepto, para que ellos puedan concentrar todos esos esfuerzos, toda su energía en los activos más críticos, ¿sí? Y no desgasten recursos o inversiones de la empresa o de la compañía que pues se podrían ver en otro tipo de actividad o generar un mayor impacto en otro tipo de gerencia o de departamento, ¿sí? Bueno, entonces ya profundizando sobre el desarrollo del análisis, básicamente, ¿qué se requiere? Digamos que son tres pasos o tres steps o procesos claves, ¿sí? Como les decía al inicio, el primero es acordar una matriz de riesgo. Esto, indiscutiblemente, debe ir ligado desde la alta gerencia hasta el nivel piso de planta o nivel operativo que conocemos. Es decir, debe ser una política de la empresa y debe estar totalmente dialogada, concertada con un grupo multidisciplinario en diferentes comités, reuniones, juntas, espacios apropiados que tengan en su equipo para llegar a esa matriz de riesgo, ¿sí? Porque esto va a ser el ADN y va a empezar a identificar y priorizar ese proceso. Muchas organizaciones tienen matrices de 5x5, de 5x6, de 4x4, de 7x7. Es importante tener claro que no quiere decir que entre más grande o más robusta llegue a ser la matriz, entonces es más completa o va a ser mucho mejor. O viceversa, no, todo debe ir alineado pues a las necesidades de tu organización, ¿cierto?
No puedes pretender tener la envergadura de una empresa de más de 2.000 empleados estructurando un modelo que te dijeron que ellos usaban cuando tu compañía es del rubro de 50, ¿cierto? Y asimismo los activos que manejas y el costo-beneficio y el ROI. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que eso del tamaño de la matriz no tiene que ser pues un estándar de lineamiento, ¿sí? Una vez se llega a ese acuerdo de la matriz, como les decía, se empieza a ensamblar una jerarquía de los activos, ¿sí? Para ensamblar esta jerarquía de los activos y para llegar a este acuerdo de la matriz de riesgo, también es importante ponerse de acuerdo con las categorías en que se debe trabajar, se deben asignar, sean 2, 3, 4 categorías. Asimismo, las probabilidades, los niveles y las consecuencias también, los niveles que se van a tener. Dentro de todo este marco debe estar comprendido un rango, es decir, un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Si lo hacemos muy largo, entonces entraríamos en vicios de no empezar a manejar otro concepto. Recuerdan que les nombré ahorita el riesgo sin mitigar. Bueno, hay otro concepto muy clave que es el riesgo dinámico, ¿sí? Entonces, una recomendación es que estas matrices de riesgo se midan en un lapso de un año, ¿sí? En su fraccionamiento tanto de probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque nos van a poder permitir entrar a evaluar el riesgo dinámico. Bien. Cuando ensamblamos la jerarquía de los activos, es decir, lo que algunos más tradicionales llaman la taxonomía también, ¿sí? O holísticamente se conoce así el concepto desde la estructuración del RCM, entramos a validar los grupos, las categorías, los activos, el tipo de activo que tenemos, si vale la pena subdividirlo o no. Bien, dependiendo justamente o validando justamente eso, la importancia que tenga en la organización. Una vez tenemos esta jerarquía o esta taxonomía, procedemos a evaluar el riesgo, ¿sí? Entonces, entonces el riesgo, para evaluarlo, básicamente vamos a tener claro que la metodología nos da un lineamiento, ¿sí? Si nos llevamos a una matriz que estructuramos semi-cuantitativa o cuantitativa, dentro de las categorías de probabilidad o consecuencia, sea que las ubiquemos de forma vertical u horizontal, hay dos maneras estructuradas por la metodología de llevar esto, y es que cuando haces la evaluación, lo primero que haces es ubicarte en el tipo de probabilidad que vas a manejar sobre el activo, y esa probabilidad se mantiene en las diferentes categorías, ¿sí? Entonces, mantienes la probabilidad, ¿sí? En este caso, una vez tienes la probabilidad, empiezas dentro de cada categoría que, por ejemplo, más adelante les voy a mostrar un poquito la matriz más detallada, pero digamos que aquí tenemos safety, que es una de las categorías, tenemos operaciones, tenemos medio ambiente, bueno, y tenemos la parte financiera. Una vez mantenemos la categoría, la probabilidad en esa categoría, empezamos a mirar su impacto en consecuencia, pero recuerden que la probabilidad ya es un estándar, es un lineamiento para todas las siguientes categorías en las cuales voy a evaluar. Entonces paso a la siguiente categoría, que sea medio ambiente, y decidí que estaba hablando de probabilidad media, solo que la consecuencia de ese activo en la probabilidad media no tiene que ser necesariamente la misma que en la parte de seguridad o en la parte de operaciones. Puede ser baja, alta, muy alta, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, como les decía, hay dos formas de llevar este análisis semicuantitativo. Una es, de acuerdo a la estructuración numérica que se logre de la matriz y el arreglo que se haga matemáticamente, que al final nos dé un ponderado numérico y sea el acumulado, ¿sí? O el guarismo total de todas estas
sumatorias que obtuvimos en las diferentes categorías, ¿sí? Otra forma es tomar el valor más alto que se obtuvo en las diferentes categorías. Esto generalmente se produce cuando al hacer la suma nos lleva a un valor numéricamente hablando que ya no da cabida dentro de la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer ese trabajo muy a conciencia y tener muy bien el arreglo y el acuerdo al que se llegue, porque se debe volver un instructivo y una política de cómo desarrollar ese análisis de criticidad de activos, siguiendo alguno de estos dos lineamientos. Bueno, asimismo, la jerarquía también es otro paso muy importante, pues dependiendo de esa jerarquización que demos, básicamente vamos a tener los grupos de trabajo o responsables asignados, ¿sí? Entonces, también debemos dar claridad si vamos a desarrollar una actividad con grupos de experticia multidisciplinario, es decir, en ese primer nivel, ¿qué tanto requerimos a un especialista en corrosión o a un ingeniero de RBI o qué tanto requerimos a un ingeniero de CBM, ¿cierto? O a un caracterizador, en fin, o es necesario que esté el planner. Entonces es muy clave, teniendo esta estructura y validando el activo al que vamos a evaluar, considerar el grupo que le asignamos esa responsabilidad. Y por último, la evaluación de riesgo, que nos muestra una categorización, se sigue pues a modo de psicología del color, un estándar, pues que lo verde quiere significar en nuestro mundo occidental básicamente una baja priorización de riesgo, y lo rojo pues quiere priorizar básicamente que hay un alto riesgo, ¿sí? Potencial. Siempre recuerden que estamos hablando de ese riesgo potencial. Después de tener claro ya la matriz que se acordó, la taxonomía, y entramos a evaluar el riesgo, vamos a la parte donde vamos a poder visualizar esa criticidad en nuestra matriz. Para poder llegar a esto, también es importante definir otro parámetro de las reglas de juego, ¿sí? Establecidos en la metodología. Vamos a dar prioridad a un modo de falla, o vamos a dar prioridad a una falla funcional, o a un mecanismo de degradación, o a un mecanismo de degradación preponderante, o a una falla preponderante. Todo esto es clave porque si no damos esta guía al grupo de trabajo, pues se va a dar espacio a ambigüedades y que ellos determinen, no, este activo a mí me parece más importante, entonces voy a empezar a analizarlo es con estos 2 o 3 modos de falla que siento que me generan un impacto, ¿sí? Entonces sí es clave acordar eso. Lo más recomendado siempre, pues de entrada, cuando se está empezando a madurar mientras se está empezando a madurar la metodología y el trabajo, es, hombre, pues sencillamente trabajémoslo con fallas preponderantes o falla funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes en el concepto del mundo rotativo que una falla funcional puede tener, dentro del marco del RCM2, ¿no?, múltiples modos de falla, ¿sí? Pero es una sola la falla funcional a la que se llega, y es cuando se pierde la función principal de operación de este activo. Es decir, no podemos trabajar así con él. Bien, entonces es como ese primer paso. Cuando ya hemos madurado y entramos a otro detalle más arduo de la metodología, entonces sí vale la pena que nos vayamos a modos de falla e interpretemos estos mecanismos, incluso si son o no ocultos, en fin. Pero pues la sugerencia para ir madurando la metodología y poder visualizar esta criticidad y tener un valor agregado obteniendo resultados a corto o mediano plazo es esto, seguir una falla funcional o preponderante, o un mecanismo de degradación preponderante, ¿sí? Cuando ya podemos visualizar toda la criticidad en nuestra matriz y conforme a los niveles
de tolerancia que les mencionaba, que acepta nuestra organización. ¿Esto por qué? Porque hay algunas organizaciones que pueden tolerar, dicen, no, yo no voy a aceptar más de riesgo bajo. Si está en nivel medio o aceptable en la categoría del color amarillito, hágamele algún tratamiento, es decir, llévelo al siguiente nivel, ¿sí? Por el contrario, otras organizaciones que pueden decir, no, yo puedo mantener un nivel no solo medio, sino incluso medio alto, si la sumatoria que obtuve estuvo muy cerca del valor más bajo de ese riesgo medio alto. Entonces, son los parámetros, ¿sí? Porque sencillamente, pues, estamos hablando de riesgo potencial y como es riesgo potencial, eso implica que si nos vamos ya a profundizar y hacer un análisis en detalle, se requieren unos recursos adicionales, es decir, una inversión, la cual se debe pues solventar, justificar el por qué se llega a ese nivel de inversión, ¿no? Es lo apropiado. Entonces, ya teniendo esta visualización de la criticidad, llegamos a este entorno de la misma sobre la gestión del mantenimiento, ¿sí? Aquí les quise de pronto dejar ver en algunos niveles donde se llevan los, digo, niveles tipo o ejemplo, a donde se lleva la criticidad de los activos en este concepto de riesgo sin mitigar potencial, ¿no? Podemos ver que cuando se tiene un riesgo muy alto se permite desarrollar pues justamente un plan de contingencia, validar si se debe mantener un plan de stock de repuestos y mirar si se aplica una metodología ya sea basada en condición, mantenimiento predictivo o mantenimiento preventivo, requiriendo cuál sea el caso, si se requiere una inspección con una frecuencia semanal, mensual, o si por el contrario hay que instalar un sistema de sensores donde se va a hacer un control continuo a toda hora, ¿sí? Asimismo, cuando se tiene un nivel alto, simplemente si se va a llevar a un programa de mantenimiento preventivo o predictivo con un CBM, lo mismo para un nivel medio, ya para un nivel medio alto, perdón, ya para un nivel medio, pues lo más usual o cotidiano es siempre acudir a un plan preventivo de mantenimiento que se tenga, ¿sí? Muchas veces con el lineamiento de que nos dan los fabricantes por aquello de tiempos, de garantías, en fin. Y cuando se tiene una priorización en criticidad baja, casi siempre la tendencia es llevar a un mantenimiento correctivo, ¿sí? Es dejar el equipo que trabaje hasta que pues falle y se reemplaza porque operativamente es más rentable y el impacto sobre la producción o sobre el desarrollo de la misma no representa gran importancia. Bueno, acá quiero cerrar dándoles las gracias, no sin antes también decirles que a quienes interese, puedo, si les parece bien, compartir un demo en el cual tenemos en nuestra organización desarrollando en detalle sobre una herramienta, un software que manejamos de vanguardia, todo este análisis de criticidad de activos. Asimismo, también quiero dar como un poco el abrebocas a que no nos podemos quedar ahí con el riesgo potencial sin mitigar. Tenemos que desarrollar la metodología consecuente que nos lleve este análisis para llegar a un riesgo ya, una valoración de riesgo dentro de la misma matriz mitigado y teniendo estos dos riesgos empezar a manejar el concepto del riesgo dinámico, ¿sí? Todo va también muy enmarcado en el tiempo que se determine hacer estos análisis. Entonces, es muy importante comprender que el riesgo siempre va a estar dentro de la metodología de manera potencial sin mitigar, pero las acciones que determinemos hacer para el momento en que se deba programar son las que nos van a llevar a que ese riesgo baje en su nivel de probabilidad y consecuencia, ya sea
el escenario que determinemos, si es para que se dé lo mismo, poder bajar en probabilidad y consecuencia, pues el escenario de un rediseño, ¿no? De lo contrario, dependiendo de la actividad, si es una actividad SM o correctiva, o si es preventiva, o si es ya de SBM o mantenimiento predictivo basado en condición, vamos a empezar a tener la probabilidad ecuánime, pero mitigando el riesgo en la consecuencia, es decir, el impacto influenciador a la hora de que ocurra ese evento o ese suceso. Para quienes quieran contactarme, aquí están de pronto